Buenos días. Mi esposo ha estado grabando una serie de videos en YouTube y me pidió que grabara un video para compartir una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Um, y esta palabra vino a mí hace unas semanas atrás. Yo estaba pasando por un momento de crisis. Y como digo, crisis dentro de la crisis, porque como todos sabemos, eh, el mundo entero, iba a decir este país, pero es el mundo entero está en una crisis bien tremenda. Y estas palabras son muy apropiadas para estos tiempos. En medio de esa crisis que yo estaba pasando, las circunstancias me sobrecogieron. Una situación familiar en la cual yo tenía que ayudar a ciertas personas, pero era una situación de enfermedad bien crítica y Dios trajo estas palabras a mi vida. Yo empecé a ver la situación y estaba orando, estaba leyendo la palabra de Dios, buscando ayuda de Dios, pero cuando me veía en el medio del problema, empezaba a hablar de acuerdo a lo que estaban viendo mis ojos y de acuerdo a la gravedad del problema, a repetir la gravedad del problema y comentando con personas que me aman, les estaba repitiendo lo malo que estaba pasando y Dios me dijo, cuidado, tú estás orando, tú estás viniendo a mí, me estás presentando tu causa y Dios me habló a través de su palabra, por eso digo, Dios habló a mi corazón, pero después estás empoderando la situación para mal con lo que tú estás repitiendo y yo no lo había visto de esta manera y eso me ayudó muchísimo. Entonces les voy a compartir la escritura que vino de parte de Dios. Yo cuando hago reflexiones o comparto algo de la palabra de Dios lo hago a través de mis vivencias. Yo creo que esa es una de las mejores maneras de compartir con otros a través de tus propias vivencias. Dice en Marcos, el capítulo 11, el versículo 23, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo voy a leer de nuevo, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que lo que dice será hecho, lo que dijere, le será hecho. Um, el Señor usó esta escritura en un momento donde los discípulos y él caminaban y se encontraron con una higuera que no tenía frutos y el Señor le dijo a la higuera, sécate hasta la raíz, y al siguiente día cuando pasaron por el lugar la higuera estaba seca. Les voy a leer lo que escribí de este pasaje. Dice, el Señor en este pasaje de la Biblia usó una higuera sin fruto para ilustrarle a sus discípulos la importancia y el poder que hay en nuestras palabras. Jesús le dijo a la higuera, sécate, y al siguiente día la higuera estaba seca, enseñándonos que si hablamos y creemos en lo que decimos, así como digamos, nos será hecho. Cuida tus palabras. Úsalas a tu favor y a favor de otros. Bendice en todo tiempo. Alinea tus palabras a la palabra de Dios. Ve al Padre en oración y Él te va a empoderar para hablar la palabra correcta. No hables tanto de las malas circunstancias. Háblale a las circunstancias y no desmayes. Acuérdate que la higuera no se secó al instante, pero se secó. Estamos en tiempos donde tenemos que tener esto muy en cuenta. Um, si vamos a las noticias, todos sabemos lo que vamos a encontrar en las noticias en estos momentos. Y mucho más, si llega a tu vida problemas personales, problemas familiares, la cosa se agrava. Entonces va a llegar un momento donde no vamos a poder estar en control nosotros y estar en fe para afrontar las situaciones. Y aquí es donde viene esta palabra. Tenemos que, número uno, ir al Padre. El Padre nos da la fe, ir a la palabra de Dios, pero después tenemos que alinear todo eso con nuestras palabras. Les voy a leer un proverbio, el proverbio 18, el capítulo 20 y 21. Esto es un proverbio poderoso de mucho significado y de mucha bendición. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. En otras palabras, del fruto de tu boca, de lo que tú hablas, de eso tú vas a recibir. Dice,
se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dice que el poder de la vida y de la muerte están en nuestra boca. Si nosotros vemos una situación y hablamos de la situación y repetimos lo malo, hay poder de muerte en eso. Y es grave. Y de cualquier manera después nosotros cometemos el error y el Padre en su inmenso amor y misericordia nos levanta, nos instruye, como me pasó a mí en mi caso, no que yo estaba declarando muerte o cosas terribles, pero yo no estaba hablando del asunto de acuerdo a como Dios quería. Y qué tremendo que nosotros vamos al Padre y nos cambia completamente la perspectiva. Y el Señor me dijo, usa el poder de la palabra. Y déjenme decirle que empecé a hablar de acuerdo a la palabra de Dios a esa situación. Empecé a hablar vida sobre la situación familiar, empecé a hablar vida, empecé a orar vida, empecé a repetir vida. Y déjenme decirles que sí, definitivamente Dios es grande, misericordioso. Las cosas empezaron a cambiar y la persona enferma se empezó a sanar. Por lo que yo dije, no, porque lo que yo dije estaba alineado de acuerdo a la poderosa palabra de Dios. Yo les exhorto que en estos días no se dejen influenciar por lo que vean sus ojos. No se dejen influenciar por lo que oigan sus oídos. Hay un poder en ti. Hay un gran poder en ti. Si tú eres un hijo de Dios, el poderoso mora en ti. La palabra mora en ti. En ti está el poder para cambiar circunstancias. No lo dudes. Ve al Padre en oración. Y cuando te levantes de ahí, levántate y usa el poder de la palabra. Yo te bendigo hoy. Que tengas un hermoso día y